no temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Interesante lo que sí sucede después, lo que hace José. Su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura a través de este texto? Primero, que José, al igual que nosotros, había cosas que no las comprendía, no las entendía. ¿Y qué pasa? Pues crea una crisis, así que no hay que asustarse de las crisis que vivimos. Podemos decir que San José es el que ayuda a resolver grandes dilemas, grandes problemas, grandes situaciones. Y lo hace recibiendo una palabra del ángel, una palabra de Dios. Y la palabra siempre es la misma, es bien interesante, se repite continuamente. No temas, no tengas miedo, acepta. Fíjate que este es el reto. No tengas miedo, acepta a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Entonces, José tiene que aceptar un proyecto que no es el que él se había imaginado y quería realizar. Acepta. Y esto es una crisis fuerte. ¿Cómo acepto yo esto? El ángel le dice, no tengas miedo. Esto es obra de Dios. Y le explica lo que ella, el niño que nacerá de sus entrañas, el hijo que nace de ella, es por obra del Espíritu. Por obra del Espíritu. Y esto también es bien importante entenderlo. Y sobre todo en nuestra diócesis, que este año queremos reflexionar sobre el Espíritu Santo. Hay acciones que son por obra del Espíritu y que nos desbaratan nuestros proyectos personales, nos desestabilizan y nos invitan a entrar en una aventura distinta. Tú tendrás una misión, le pondrás por nombre Jesús. Poner el nombre, ya se decía en lo que reflexionábamos anteriormente, implica que se hacía parte del proyecto, porque era el Padre quien ponía el nombre, reconociendo que era suyo. Eso era la forma, ¿verdad? Él tenía una misión. El nombre implica entonces la misión. Salvará a su pueblo de los pecados. Y una vez que José entiende, que asume, no del todo con mucha claridad, pero que ve que Dios le pide algo importante, dice que su respuesta fue inmediata. Y cuando se despertó, cuando se clarifica, cuando sale de esa neblina, de ese sueño nocturno, dice que hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Quien obedece supera el drama, y así salvó a María de una muerte segura, la muerte de una adúltera. Y estas mujeres morían apedreadas. Por eso esto es bien importante entenderlo. Veremos más tarde cómo Jesús salvará también a otra adúltera en aquella ciudad de Magdala, ¿no? Entonces es interesante ver ese hilo conductor, ese hilo en el cual San José ya está presente, defiende, no entiende del todo, pero acepta, acoge, se dispone, vive la aventura con intensidad. Padre, y algo interesante de esto que acabamos de leer, ¿verdad? Su respuesta fue inmediata. Entonces, el ángel anuncia a María que está embarazada por obra del Espíritu. Mira, y tienes a tu parienta Isabel, y fue apresuradamente. Y aquí José, ¿verdad? A esa respuesta fue inmediata. Su respuesta fue inmediata. Despierta del sueño y, ¿verdad?, con la obediencia superó su drama y salvó a María. Esto es muy importante porque no podemos ir lentamente. Estoy tratando de recordar la frase que usa el Papa cuando habla de ese tema en la Evangelii Gaudium, ¿no? Salió apresuradamente, Nuestra Señora de la rapidez, creo que dice el Papa. De la prontitud. De la prontitud. Entonces, a Dios hay que responderle con prontitud. No es cuestión de, ay, ahorita, que no. Esto es muévete y avanza, que no hay tiempo que perder. Avanza sin miedo, no tengas miedo.
insiste. Así que, primera clave, pidámosle a San José que nos ayude a resolver aquello que aparentemente no tiene solución. Lo ponemos en las manos de Él, en las manos de Dios, y se resuelve. Continuamos. Segundo sueño. El segundo sueño, el ángel ordenó a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Fíjate que es interesante cómo este segundo sueño explica la respuesta pronta que José ya se había dispuesto a realizar siempre. Entonces los verbos son interesantes. Levántate, toma, huye, quédate, haz lo que te diga. Las razones: Herodes va a buscar al niño para matarlo. José no duda, obedece, no cuestiona las dificultades que se podían encontrar. Él simplemente se levantó y arrancó. Se fue a Egipto y estuvo hasta la muerte de Herodes. Sí, supo tener la agilidad, pero también supo tener la paciencia necesaria para aguardar que el proceso se diera, y se diera según el proyecto de Dios, no según a él le hubiera gustado. En este contexto, el Papa Francisco a lo mejor lo llamaría el hombre de la prontitud. Sí. Y es una prontitud que no tiene dilación. Esto es ahora mismo. Si él hubiera esperado un minuto más. Su respuesta inmediata, como nos decía en el texto anterior, ¿verdad? Su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel le había mandado. Pausamos y en breve regresamos. Bien, continuamos compartiendo en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito en este nuevo año, ¿verdad? Esta carta apostólica del Papa Francisco, con corazón de padre, en este año declarado por el Santo Padre como año de San José, y hicimos al principio del programa, ¿verdad?, una breve relectura
para retomar nuevamente este tema y nos encontramos ahora en el tercer punto sobre San José como padre obediente, ¿verdad? El padre en la obediencia, y estábamos compartiendo en el segmento anterior el segundo sueño del ángel a José, que le ordenó: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Fíjate que son sueños para resolver. Primero para resolver el enigma de María. Ahora resuelve salvar al niño. Vamos a ver los otros dos. En Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Y cuando en un tercer sueño el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Él, una vez más, obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Interesante. El tercer sueño tiene que ver con la espera confiada, con la paciencia. No hay que quemar etapas, hay que saber esperar. Y cuando sea oportuno regresará a su país. Fue al exilio y el Señor le dirá a través del ángel cuándo tiene que regresar. Y lo hace a través de un tercer sueño. Y entonces es interesante porque este tercer sueño está lleno de discernimiento. Le informó que le intentaban matar, habían ya muerto. Y entonces vuelve, le ordena: levántate, toma al niño, vuelve a la tierra. Y dice el texto que él se levantó, tomó al niño, entró en la tierra. Sí, interesante las tres claves: levántate, ponte en camino, entra, muévete. Y todo esto, ¿por qué? Porque has escuchado una palabra que marca tu rumbo, que marca tu ruta, que marca tu aventura. Y como muy bien dice aquí, padre en la obediencia, dice, él una vez más obedeció sin vacilar. ¿Qué significa obedecer? Lo hemos dicho muchas veces en otras reflexiones. Audire, el que escucha. Y cuando uno escucha no vacila. Y no vacila porque no tiene miedo. El miedo siempre es inherente a las grandes acciones, entonces no hay que asustarse de que uno tenga miedo. Lo que hay que tener es cuidado de no quedarse en el miedo, porque el miedo paraliza, detiene. Entonces, lánzate sin miedo, arriésgate, porque el que se arriesga alcanza el objetivo. Si no te arriesgas, no fracasas, pero nunca harás algo que valga la pena. Entonces, como dice un canto de la iglesia, arriésgate sin vacilar. Pero durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y avisado en sueños, y es la cuarta vez que sucedió, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Interesante cómo lo pone el escritor sagrado. Al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea. Así que José investigaba, hacía su trabajo. No simplemente que esté allí esperando que me venga la... No. Oyó, pero se dio cuenta de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre. Dije, espérate. Y vuelve la misma experiencia. Tuvo miedo de ir allí. Y avisado en sueños. ¿Qué quiere decir que avisado en sueños? Así que discierne, analiza, evalúa. Y cuando en su corazón experimenta la certeza de que debe moverse, no duda. Y vuelve otra vez. Se retira a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. A un pueblo insignificante. Para no llamar la atención. Para que no se viera que no es un exilado que vuelve a su patria. Pero no escoge el lugar grande. No se fue a la ciudad de Belén, al lugar de los profetas, no, se fue a Nazaret. Y de Nazaret puede salir algo bueno. Interesante todo el proceso. Pues sí, salió el Mesías. El evangelista Lucas, por su parte, relató que José afrontó el largo
e incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen. Y fue precisamente en esta circunstancia que Jesús nació y fue asentado en el censo del imperio, como todos los demás niños. ¿Qué nos narra aquí el Papa a través de la historia bíblica? De que no fue una vida fácil, cómoda. Y esto también es bien interesante. O sea, a veces tenemos una imagen un poco romántica, idealística, ¿no? De que el niño Jesús, pues, como que pisaba tierra o no pisaba tierra. No. No se distinguía de nada. Vivía, tuvo su familia, tuvieron que moverse, tuvo que huir, tuvo que volver, tuvo que aquí, todo allá. Y todo esto porque tenía un padre atento, trabajador, un hombre fiel, justo, que escuchaba la palabra de Dios y se dejaba orientar por ella, que tenía que tomar decisiones, que tenía miedo, que dudaba, que a veces, sin embargo, el Señor no le falló. Siempre dio palabra para seguir adelante. San Lucas, en particular, se preocupó de resaltar que los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley. ¿Por qué esto? Porque esto nos demuestra que es un hombre de fe, cumplidor recto de la ley, un justo, entre comillas. Los ritos de la circuncisión de Jesús, de la purificación de María después del parto, de la presentación del primogénito a Dios. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Por lo tanto, ese hágase que dijo la Virgen, ese hágase que dijo Jesús en Getsemaní, también José lo dijo a través de su vida. Hágase en mí según tu palabra, cúmplase, yo acepto. En medio de la lucha, en medio del dolor, en medio de la esperanza, sigo para adelante. José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario, incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní. Prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia. Y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por ello, el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. ¿Y quién fue el ejemplo de enseñanza? Su padre, José. Porque él vio esto, lo vivió de niño. Su padre corre para aquí, cuando el niño sale de Belén era muy pequeñito. Me imagino que el niño preguntaría ¿y qué hacemos aquí? Siendo un niño ya que empezaba a hablar, a cuestionar. Y cuando su papá le dijo, nos vamos, regresamos, ya tenemos que volver. ¿Y por qué tenemos que volver si ya yo me he acostumbrado a esto? Y ahí es donde entra lo que es la obediencia, la escucha a Dios. Por eso es muy importante lo que dice aquí. Jesús aprendió a obedecer. ¿Y cómo aprendió a obedecer? En el ejemplo que veía. ¿En el ejemplo de quién? De José y de María. Esto es interesante para que nos demos cuenta que unos a otros nos vamos transmitiendo las enseñanzas claves de nuestra experiencia de fe. Que no es otra cosa sino cumplir la voluntad de Dios. Todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, Él coopera en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente ministro de la salvación. Con corazón de padre. Creo que esto es bien interesante. Con corazón de padre le enseñó a su hijo, a Jesús, a obedecer. Y la obediencia no está exenta del sufrimiento. Porque la obediencia no es hacer lo que a mí me da la gana, sino que la obediencia es entrar en un proyecto, en el proyecto que Dios tiene. Por eso dice, todos estos acontecimientos, desde el principio, lo que sucedió con su esposa, desde que tuvo que huir,
regresar del exilio, moverse de un lado para otro. Todos estos acontecimientos sirvieron ¿para qué? Para descubrir la misión de San José. ¿Y cuál es la misión de San José? Pues aquí el Papa nos la afirma, ¿no? Ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús, mediante el ejercicio de su paternidad. Y esto es ejemplo para aquellos que son padres de familia. Tú tienes una misión y por eso cooperas a que esta personita que se está desarrollando en el seno de tu hogar, a este joven que está tomando decisiones, a este adulto, el cual tú has encaminado, se convierta verdaderamente en una persona justa, servidora. En otras palabras, ministro, servidor de la salvación. Pausamos y en breve regresamos. Bien, continuamos compartiendo con ustedes esta carta apostólica hermosa, ¿verdad? Con corazón de padre. Así José amó a Jesús, ¿verdad? Como nos dice el inicio de esta carta, llamado en los 4 evangelios el hijo de José. Y estamos hablando en este tercer punto sobre padre de la obediencia. Y así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad, Padre. 4 sueños. ¿Cuáles serían los 4 sueños de San José si los fuéramos a poner en orden práctico hoy? Primero, soñó con una familia normal. Y si nos damos cuenta, tiene una familia anormal. Tenía un proyecto. Se enamoró de una muchacha, quería fundar una familia, tener un hogar. Y todo, pues aparentemente, pues iba muy bien. Hasta que interviene Dios en su vida. Y ese sueño de formar una familia normal, como la que él estaba acostumbrado a observar, fue cambiado, fue transformado. Por eso es que José entra en crisis. Entonces, ¿cuál es mi sueño sobre mi familia? ¿Cuál es mi sueño en el proyecto de lo que yo quiero construir? José quería construir una familia, esposa, hijos. Pues lo primero es que su mujer sale embarazada y él no participa. Ya eso es
un strike. ¿Cómo es esto? Para colmo de males, la amaba profundamente y no quiere denunciarla. Y por lo tanto asume la responsabilidad. Decide él dejarla en secreto, repudiarla en secreto, desaparecer del mapa, como diríamos nosotros en buen puertorriqueño. Y es ahí donde Dios le dice, no, tú vas a aceptar a ese muchacho. Se necesita un gran amor para eso, ¿no? ¿Quién está dispuesto a aceptar la paternidad de un hijo que sabe que no es de él? Y lo que era un gran deseo, tener una familia, tener una esposa, tener un hijo propio, se le convirtió en un gran sufrimiento. Por eso es que necesitamos entrar en el corazón sufriente. Por eso la frase que decía al final, ¿no? Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Pero es que tuvo un gran maestro. Y ese gran maestro fue José. Que no dice nada, porque la Virgen por lo menos decía algo. La Virgen se desahogaba. Mira, no sabes que tu padre y yo te estábamos buscando. La Virgen cantó, la Virgen se movió, pero de San José no sabemos nada. Es la cosa más ordinaria, más sencilla, más desapercibida. Es el segundón dentro de este gran tablado de personajes. Entonces, en las obras de teatro hay actores de primera, hay actores de segunda, hay actores de tercera, pero él era el segundón, es decir, el sustituto del sustituto. Por eso el padre dice, todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo o un guía en tiempos de dificultad. Fíjate las palabras, repítelas. Dice, todos pueden encontrar... Todos, por lo tanto tú y yo, gente normal, que tenemos nuestros sueños y nuestros proyectos, cuando se nos rompen, ¿verdad? Porque romper el proyecto es como coger este papelito que tengo yo en la mano y lo hago así. Ra y ra. Dios le rompió el proyecto. El primer proyecto que tiene todo hombre es tener una familia. O sea, toda la ilusión que tenía y se la rompe, se la destruye. Y dice... El hombre que pasa desapercibido. Nadie se da cuenta. ¿Y el zángano de la película, podríamos decir? Yo me imagino a los amigos de José diciéndole, pero tú estás seguro. Porque algunos se dieron cuenta y hablarían con él. El Evangelio no lo dice, pero es que eso es lo normal en la vida. Que se comente, que se hable, que se diga. El hombre de la presencia diaria. Presencia diaria. Aquí estoy yo, mirándolo todo, observándolo todo. Discreta. Discreta, sin llamar la atención, pero observándolo todo. Y oculta. Detrás, la sombra. Ya comentábamos en uno de los programas anteriores, ¿verdad? En el cuadro de la Virgen de la Providencia, de la Altagracia de República Dominicana, la patrona, en la imagen de la Navidad aparece San José muy discretamente detrás de la Virgen, con un candil, iluminando. Y esa manera hermosa es lo que resalta ahí, la discreción, que no todos la tienen, es una virtud que no todos tenemos, y que tenemos que aprender a desarrollar. Y dice, un intercesor, puente, que media, un apoyo, sostén, y una guía en tiempos de dificultad. Guía. Entonces, cuando tengas un problema, tenga una dificultad, invoca a San José, es lo que el Papa nos está diciendo. Tenemos aquí entonces un gran modelo. Y entonces dice el Papa, San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos, todo lo que aparentemente está oculto detrás o en segunda línea, tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Tienen un protagonismo sin igual. Esto parece en una obra de arte, tú sabes que hay los que están backstage, detrás del escenario, que generalmente visten de negro, porque como hay una cortinas negras para poder mover lo que tienen que mover, ¿verdad? Y no se den cuenta y lo hacen tan discretamente que en un momento y se mueve todo. ¿Quién hizo todo esto de momento? No llaman la atención, pero cuando se abre otra vez el telón, ¡paf! Impacta. La escena está preparada. Continúa diciéndonos aquí entonces, resuelve su gran dilema. Primer sueño, resolver los grandes dilemas. El no temer, el aceptar, poner nombre, y poner nombre, vuelvo a repetir esto, implica que yo
me hago parte de este proyecto. Ujú. En el segundo sueño, el ángel le ordenó. Levántate. Fíjate que en el primer sueño, el Papa usa una palabra muy interesante. En el primer sueño, el ángel lo ayudó. A resolver. Lo ayudó el ángel, la Ujú. palabra le ayuda. Pero en el segundo sueño, el ángel, la palabra le ordena. Entonces fíjate que hay una gradualidad en la escucha de la palabra. La palabra ayuda. Pero en un segundo momento la palabra ordena. Por lo tanto, si tú te dispones, que fue lo que hizo José en el primer sueño, se dispuso a aceptar la misión, pues ya el segundo paso es de mayor responsabilidad. Te voy a ordenar. Quiere decir que tienes que hacerlo. Le ordenó. Y entonces están los verbos. Levántate, toma al niño y a su madre, huye, quédate, hasta que te diga. Vuelvo otra vez. Enfático, ¿no? Ordena. Y la razón, porque Herodes va a buscar. Le explica, para matarlo. Por lo tanto, tú eres el defensor de la vida. Si ese niño lo matan, tú eres el culpable. Por lo tanto, tú eres en esta escena, tú eres el protector, tú eres el que tienes que cuidar, tú eres el que tienes que guardar la vida de este niño. Y mira, ya José se había dispuesto, y dice el texto, José no dudó. ¿En qué? En obedecer. ¿Qué quiere decir obedecer? En poner en práctica lo que sin cuestionarse. No se puso a pelear con el ángel. Recuerden que el ángel aquí es signo de Dios, no se puso a pelear con Dios. No cuestiona de las dificultades que podían. Pero mira cómo yo me voy a ir a Egipto a esta hora de noche. Pero usted salir sin. No, tenemos que esperar a que salga el sol. Mi mujer está recién parida. Tomó al niño y a su madre, porque no deja a la madre atrás. Y en esa experiencia, padre, tuvo que haber otro discernimiento, porque el Herodes está buscando al niño para matarlo. ¿Y ahora qué camino agarro? ¿Me voy por el desierto? ¿Me voy por otro lado? Porque igualito... Y de noche, porque dice noche. Levántate. O sea, es oscura. Y volvemos a lo mismo, el camino de la fe es de oscuridad, pero en esa oscuridad hay una luz, y esa oscuridad me mueve, y esa oscuridad me transforma, y esa oscuridad soy empujado por una palabra que es luz. Tercero, el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, mira, le ordenó que se levantara. Pero le informó. ¿Y quién le informó? El ángel. ¿Y cómo le informa el ángel? Porque José se mueve. José no se quedó encerrado en la casa. Acuérdense que José trabajaba. Y pregunta aquí, ¿cómo están las cosas? Y vendían peregrinos de allí, vendían peregrinos de allá. Necesitamos hacer el backstage de la película. Esto no es así que José se quedó en la casa rezando el rosario, que no había rosario entonces, pero no se quedó estancado, no. José esperó con confianza y paciencia. Por lo tanto, yo tengo que esperar. Y esto viene de los salmos. Mi alma espera en el Señor. Mi alma guarda su palabra. Confía. Esperó con confianza y paciencia el aviso, porque yo te voy a avisar, el aviso prometido para regresar. Pero él se informa, le ordena y vuelve otra vez el mismo rito. Levántate, toma al niño, vuelve a la tierra de Israel. Y él, por tercera vez, obedece sin vacilar. Obedece sin vacilar. Y viene el cuarto sueño, y ya estamos terminando, se nos va el tiempo. Al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre, al enterarse, tuvo miedo de ir allí. Y avisado, en sueño, vuelve otra vez el ángel. Este es un ángel que avisa. Este es un beeper, un celular, un WhatsApp. Un GPS. Y en la cuarta vez, ¿qué hace él? Discierne. Entonces se retira a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. No buscó la primera plana, sino el último lugar. Y la clave de todo esto, una respuesta que fue inmediata. Inmediata. Vamos a pedirle a San José que nos ayude. Un hermoso texto que el Papa nos pone de reflexión y que poco a poco lo vamos rezando, meditando y sobre todo acogiendo
en nuestra vida. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje. San José, ruega por nosotros. que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Buenas tardes.